Bueno, vamos a empezar. Entonces, antes de entrar a lo que es enfermedad renal crónica, bueno, pues vamos a darles este tema también, que vamos a revisarlo el día de mañana, precisamente en las pláticas por el Día Mundial del Riñón. Y bueno, donde la idea es concientizarlos del por qué la importancia de conocer qué es la enfermedad renal crónica, ya que pues ustedes como médicos generales, pues prácticamente son los que van a tener un primer contacto con todos aquellos pacientes que pues pertenecen a grupos de riesgo y que por lo tanto pueden llegar a presentar de insuficiencia renal. De manera que pues es muy importante que revisemos también este tema, lo que es la enfermedad renal crónica en la atención primaria de la salud. Entonces, ¿qué es enfermedad renal crónica? Bueno, aquí encontramos que hay varias definiciones, prácticamente pues todas se refieren a lo mismo. Y encontramos una de ellas que nos dice que es una alteración estructural o funcional renal y que esto lo podríamos ver en el estudio del sedimento urinario, que ya hemos comentado anteriormente, que se caracterizaría por la presencia de proteinuria, por eritrocitos dismórficos y por cilindros granulares. Entonces, nuevamente, la importancia de que ustedes como médicos generales pues sepan entonces leer, interpretar adecuadamente los estudios de laboratorio. Estudios de imagen, donde hablamos prácticamente de lo que es el ultrasonido renal y donde también pudiéramos ver alteraciones a este nivel. Y lógicamente que a través de una biopsia. Para poder hablar de enfermedad renal crónica, pues tenemos que estas alteraciones pues deberían de presentarse por más de 3 meses. Y una característica pues es que puede o no haber deterioro de la función renal. Otra definición nos dice que es una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto, aun cuando no existan otros signos o otros datos de enfermedad renal. Y bueno, encontramos también lo que es la definición de las guías KDIGO, las cuales también nos dicen que todo paciente trasplantado, independientemente, digamos, del porcentaje de función renal que tenga, pues también se va a considerar como paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, eso pues digamos que es una modificación, algo nuevo que está actualmente en las guías. Entonces, Sebastián Juárez, ¿nos repites la definición de la insuficiencia renal, de la enfermedad renal crónica, por favor? Sí, bueno, mencionó que va a ser una alteración estructural, funcional, pues renal, que se va a observar el seguimiento, la imagen o la histología, y esta va a persistir por más de 3 meses. Puede tener o no función de la función, puede tener o no deterioro de la función renal. Y, y mencionaba también que puede o no, puede también estar en pacientes que son trasplantados o que su tasa de filtrado glomerular esté disminuida. No, todos los pacientes trasplantados entran como enfermedad renal crónica, independiente de qué tanto esté funcionando el injerto. Todos los pacientes trasplantados tienen enfermedad renal. Entonces, nuevamente necesito que estén en la clase presentes porque esta clase es muy importante para ustedes y vamos a estar hablando de eso a lo largo de todo el semestre. ¿Por qué es importante? Bueno, en primera porque la enfermedad renal es una patología que conforme van pasando los años, pues va incrementando cada vez más el número de casos.
Es una patología que tenemos que también el tratamiento es de lo más costoso, y más si hablamos de terapias como diálisis, hemodiálisis y trasplante. Y por otro lado, pues también tenemos que existe una deficiencia en recursos materiales y en recursos humanos. Hay muy pocos nefrólogos para atender, digamos que pues a toda la población que requiere de estos tratamientos. Nuevamente, no todos tienen acceso como para poder pagar estas terapias. Y todo esto pues también va de la mano con que se hacen las detecciones ya de forma muy tardía. Quiere decir, nosotros detectamos al paciente, digamos ya cuando está en una etapa 5, y que pues realmente no hay algo más que podamos ofrecer más que diálisis, hemodiálisis o trasplante. Por otro lado, pues también en la mayoría de las veces, pues nos refieren a nefrología a los pacientes ya muy tardíamente. Y de manera que también pues ya no hay como que muchas medidas que podamos implementar para retrasar la progresión del daño. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues que los detectemos en etapas tempranas, etapa 1, etapa 2, donde realmente podemos implementar varias medidas para detener o enlentecer la progresión del daño, y que nuevamente este tipo de pacientes pues van a llegar con ustedes, con médicos generales, con médicos familiares, y por eso como que ustedes tienen que saber muy bien qué es lo que van a hacer por el paciente. En la actualidad tenemos que, de acuerdo a INEGI, la insuficiencia renal ocupa la 11ª causa de muerte en todo México, y ya que las principales causas de enfermedad renal son la diabetes y la hipertensión, y sabemos que estas enfermedades también van aumentando la incidencia, precisamente por el estilo de vida que se lleva actualmente, la carga genética, etcétera. Pues entonces como que cada año se espera que haya más casos de insuficiencia renal. De manera que, de acuerdo a las proyecciones de epidemiología, se calcula que para el año 2040, esta insuficiencia renal, de ocupar el 11º lugar como causa de mortalidad, va a pasar a ser el 5º. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que un porcentaje muy alto de la población pues va a estar en diálisis, en hemodiálisis, va a requerir de trasplante. Y nuevamente no únicamente involucra pues los costos para el paciente, para los hospitales, para todo el sistema de salud, sino que también pues el hecho de introducir a una persona un tipo de estas terapias pues tiene cambios también en lo físico, en lo emocional, en su entorno familiar. De manera que pues nuevamente la importancia de que médicos generales, médicos familiares, pues sepan entonces detectar y tratar oportunamente, ya que de otra manera pues como que el panorama de aquí a algunos años pues no es muy bueno. Por otro lado, si hablamos de discapacidad, pues tenemos que la enfermedad renal es la segunda causa de años vividos, digamos, con discapacidad, y de años perdidos también por discapacidad. Entonces esto pues realmente se vuelve un problema de salud pública, y donde ya no nada más hablamos de mortalidad, sino también pues de todo el impacto que tiene en los pacientes. A pesar de que la enfermedad renal crónica estamos viendo que es un grave problema de salud, que el número de casos va aumentando de forma muy importante, pues tenemos que también la enfermedad renal crónica es la enfermedad crónica más olvidada, de la que menos conocimiento tenemos la población, incluso los médicos, nuevamente porque no sabemos detectarla, no sabemos tratarla. E incluso, no nada más en México, en la mayoría de los países, pues no existe un registro de pacientes renales. ¿Esto qué quiere decir? Que no sabemos con seguridad
cuántos pacientes están en diálisis, cuántos en hemodiálisis, cuántos trasplantados, cuántos están en etapa prediálisis, por ejemplo, como para ir sabiendo qué tanto dinero se va a invertir en la atención de estos pacientes. En todo México tenemos que en Jalisco es donde tienen cerca de 20 años donde sí se realiza algo de estadística. Y pues realmente Jalisco es como que quien va a estar representando a México ante el mundo. Y esta, digamos que es la estadística que tenemos más recientemente publicada y donde vemos que Jalisco nos dice en este estudio de Estados Unidos y que es a nivel mundial, donde México entonces estaría representando el primer lugar de incidencia de enfermedad renal crónica a nivel mundial y el sexto lugar en prevalencia. Y nuevamente, estamos hablando únicamente del registro que hay en Jalisco. Nos faltaría ver de los demás estados, pero con esto, pues como que ya estamos viendo que en México, pues sí que tenemos pues un grave problema con lo que es la enfermedad renal. Ya les comentaba que pues son muchos los recursos económicos que se destinan para la atención de estos pacientes. Nuevamente, volviendo a la estadística del 2017 y hablando únicamente del Seguro Social, tenemos que los gastos fueron de 10,326 millones de pesos. Entonces, nuevamente, la enfermedad renal, pues es como que de las que se llevan la mayor parte de los recursos económicos de una institución. Y nuevamente, derivado de que los atendemos cuando ya están en una etapa avanzada y que requieren terapias que son muy caras. Recientemente, pues como vemos que este problema ya es muy preocupante, ya se está saliendo de control, si no es que ya se salió, pues tratamos ahora de enfocarnos entonces en la detección temprana. Y nuevamente, la importancia de que los pacientes, pues estarlos educando en la consulta, que sepan detectar como que cuáles son los síntomas que hacen sospechar de falla renal, que el médico general, el médico familiar sepa detectar también esos datos de daño renal, tanto clínicos como por laboratorio, gabinete, e incluso si podemos irnos más allá y prevenir desde que alguien se vuelva diabético, hipertenso, pues como que sería mucho mejor. De hecho, pues está demostrado que ahora actualmente pues la mejor manera de prevenir la epidemia de la enfermedad renal pues es precisamente con la prevención y la detección oportuna. Y aquí es donde entra la importancia pues de la clasificación que dejamos que revisaran de tarea, que es la de las guías KDIGO, para conocer la tasa de filtrado glomerular o bien depuración de creatinina. Esta es una clasificación que pues, nos va a decir la función que tienen los riñones de una persona y que entonces es una clasificación funcional. Digamos, de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, podemos saber qué tan avanzado está el daño y entonces clasificar al paciente y de acuerdo a esto, pues decidir cuáles son las medidas o las intervenciones que vamos a realizar como para poder entonces retrasar la progresión del daño renal. Entonces, nuevamente, de la etapa 3 a la 5, pues ya es un daño renal ya establecido, donde ya vemos una depuración de creatinina menor de 60, y como comentábamos, puede o no haber algunos otros datos de daño renal. La etapa 1 y la 5, pues son las etapas más iniciales, las etapas tempranas, y donde podemos entonces hacer como que mayores intervenciones precisamente para tratar de evitar el daño renal. Por otro lado, tendríamos lo que es la proteinuria, que también ya hemos comentado anteriormente, que va a ser muy importante detectarla y tratarla, porque este es el mayor factor pronóstico para un paciente con enfermedad renal. Entre más severa la proteinuria, más rápido nos va a llegar a requerir de diálisis.
De manera que, bueno, además de estadificar o clasificar a nuestro paciente de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, pues también debemos de correlacionar con la proteinuria para saber el valor pronóstico, o sea, qué tan severo es y en cuánto tiempo el paciente me puede llegar a requerir de diálisis. Son muchas las cosas, digamos, que tenemos que evaluar en un paciente, como el control metabólico, control de presión arterial, de colesterol, triglicéridos, de ácido úrico, de la anemia. Pero la proteinuria es como que el factor que más podemos modificar. Entonces, nuevamente, por eso es importante que pues, el personal de salud conozca tanto la clasificación de filtrado glomerular, que nuevamente es funcional, y la clasificación de la albuminuria, que es, digamos, que una clasificación para valor pronóstico, por ejemplo. Tenemos que, hablando de la diabetes, que es de las principales causas de enfermedad renal, vamos a encontrar que más o menos aquellos pacientes que tienen un adecuado control y que además se estudian de forma integral. Quiere decir, además de que le controlamos la glucosa, controlamos la presión, la dislipidemia, etcétera, pues las complicaciones tardías las deberíamos de ver como a los 25 o 30 años de evolución. Un paciente con diabetes tipo 2 generalmente a los 10 años ya tiene algún grado de nefropatía. El diabético tipo 1 es de forma más temprana, cerca de los 5 años. ¿Qué es lo que sucede en nuestro medio? Pues que los pacientes no están controlados y entonces podemos ver pacientes que apenas tienen 10 años de ser diabéticos y ya están en diálisis, ya tienen otras complicaciones como retinopatía, cardiopatía, incluso amputaciones. Entonces, nuevamente, ¿esto qué refleja? Pues de que no estamos haciendo un adecuado control, seguimiento de nuestros pacientes desde etapas tempranas, que nos está faltando como que capacitar más al paciente. Y bueno, nuevamente, también hay que saber que no todo depende del médico. También hay que involucrar mucho al paciente porque a veces por muchas recomendaciones que les demos, pues el paciente no las sigue y tampoco logramos algo. Volviendo a esta clasificación, algo importante también es saber que de la etapa 1 a la etapa 3 es una enfermedad renal crónica. Ya una etapa 4 y 5 se conoce como insuficiencia renal crónica. Quiere decir, el daño en el riñón ya está más avanzado, se han perdido más funciones del riñón y pues ya estamos en una etapa prediálisis o bien en una etapa donde se requiere terapia de sustitución renal. Entonces, esto también pues es importante para nosotros como médico, pues también saberlo tratar. Hace muchos años se utilizaba un término que era el de insuficiencia renal crónica terminal, que se empleaba para los pacientes que ya estaban en etapa 5. Actualmente ese término ya no se utiliza, ya no existe y no es conveniente tampoco comentarlo al paciente porque si nosotros le decimos crónico terminal, pues ¿qué se imaginan ustedes que va a pensar el paciente? Pues que ya le queda muy poco tiempo de vida, que vamos a poner la diálisis y que probablemente va a fallecer en poco tiempo y que es precisamente uno de los mitos, digamos, que tenemos que romper en referente a las terapias, porque la mayoría de los pacientes no las aceptan por esta situación, pero también, digamos, a veces por la manera como nosotros también lo explicamos. Entonces, se han hecho algunos estudios en atención primaria, precisamente como para tratar de ver qué está pasando, por qué detectamos tardíamente, por qué mandamos ya hasta que el paciente está urémico a la consulta de nefrología. Entonces, se han detectado algunos problemas. Uno de ellos, pues, es que hay lugares donde no tienen, digamos, estudios de laboratorio, no hay laboratorio, no hay rayos X, y por lo tanto, pues, no se pueden hacer estudios.
Hay otros lugares donde sí que se pueden realizar, pero el personal de salud no está capacitado para interpretarlos adecuadamente. A lo mejor vemos la proteinuria, pero decimos que es una infección de vías urinarias, y entonces puede pasar que a lo mejor ya tiene anemia el paciente, pero no lo relacionamos con que pueda hacer falta de eritropoyetina. Entonces, a veces sí tenemos estudios, pero no los sabemos interpretar bien. En otras ocasiones, pues no sabemos tampoco quiénes son los pacientes que tienen riesgo. Entonces, nuevamente, diabetes e hipertensión arterial siempre van a ser las principales causas de enfermedad renal, y donde entonces tenemos que estar como que más atentos ante cualquier dato o cualquier síntoma que pueda presentar el paciente. Muchas veces pues no le damos la importancia adecuada a la prevención, al diagnóstico, al tratamiento temprano. Digamos, no aprovechamos esas oportunidades como de que le puedo dar ahorita un nefroprotector, a lo mejor me puedo tomar 5 minutos más de la consulta para educar, explicarle un poquito al paciente, y no lo realizamos porque no creemos que sea importante. No sabemos como que cuál es la magnitud o el impacto de la enfermedad renal. No sabemos que es muy alta el número de casos actualmente, y entonces como que no le damos la importancia. A algunos pacientes como que sí les iniciamos el tratamiento, pero luego ya no nos toca ver la evolución, ya no damos el seguimiento al paciente. De manera que pues se ha evidenciado que falta capacitar a todos los médicos en atención primaria, nuevamente para poder saber identificar los pacientes que están en riesgo. En segundo lugar, como que ver quién ya tiene algún grado de falla renal, estadificarlo y luego ya dar todas las recomendaciones que son en cada una de esas etapas, precisamente para que el daño no siga avanzando. Entonces, como ustedes ya saben, pues el 10 de marzo fue el Día Mundial del Riñón. Vemos que esta es una fecha que se conmemora el segundo jueves de marzo de cada año, y donde la finalidad pues es concientizar a toda la población acerca de la importancia que tiene la salud de los riñones para la salud en general. También como que debemos de concientizar al personal de salud nuevamente para hacer las detecciones y los tratamientos lo más oportuno, lo más tempranamente posible. Y también pues en esta fecha se trata de concientizar también a lo que son los gobiernos, como para implementar o modificar algunas políticas de salud, precisamente para mejorar este aspecto. Nuevamente, no queremos en el 2040 como que la mayoría estar dializados, ¿verdad? Entonces tenemos como que empezar a hacer ya muchas cosas desde ahorita, y que nuevamente no implica nada más al médico, sino también al paciente, a la familia, a trabajo social, a los medios de difusión, de comunicación, a los gobiernos, etcétera. Y cada año pues tenemos que hay un lema por el Día Mundial del Riñón. El de este año pues nos dice que cerremos la brecha del conocimiento para mejorar la calidad de la atención en la enfermedad renal. ¿Y eso qué quiere decir? Pues lo que ya comentaba anteriormente, a la parte médica, pues capacitarnos lo más posible entonces para entender la enfermedad, nuevamente detectar tempranamente y dar un tratamiento lo mejor posible. En otros países, ¿qué es lo que hacen? Pues hay equipos multidisciplinarios donde entra el médico, el enfermero, trabajo social, nutrición, incluso grupos de autoayuda, donde la finalidad, pues nuevamente, es detectar lo más tempranamente posible, en algunos casos incluso prevenir, y entonces evitar que aparezca la enfermedad renal. Lógicamente para esto, pues requerimos que todos los integrantes de ese equipo estén bien capacitados entonces en enfermedad renal.
Si están bien capacitados, pues ¿qué vamos a lograr? Que el paciente esté bien controlado de la glucosa, bien controlado de la presión, de colesterol, de triglicéridos, que estemos tratando el ácido úrico alto, la proteinuria, estar capacitando a nuestros pacientes en por qué deben dejar de fumar, de tomar alcohol, por qué es importante que hagan ejercicio, que lleven una dieta saludable. Y todo esto pues nos va a ayudar entonces a que no siga subiendo el nivel de urea, de creatinina, por lo tanto retrasar la diálisis el mayor tiempo que podamos. Por otro lado, pues mejorar el estado nutricional del paciente, que sabemos que también es muy importante en la enfermedad renal, y al mismo tiempo pues reducir la necesidad de hospitalizar al paciente, pero también disminuir tanto morbilidad como mortalidad, que es precisamente pues, lo que queremos lograr. Y ya comentábamos, es tarea pues no nada más del médico, también del paciente, que debe entender entonces la importancia de por qué modificar todo su estilo de vida. Entonces, este es un plan que nosotros, Nefrología propone entonces para que los médicos generales, médicos familiares, incluso especialistas, pues sepan o se orienten, digamos, en cómo manejar la enfermedad renal crónica. En primer lugar, pues en la consulta tendríamos que identificar a los pacientes que se encuentran en riesgo. Y entonces tendríamos que preguntarle acerca de los factores de riesgo, como son diabetes, hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, uso de drogas, causas obstructivas como la hiperplasia prostática, la litiasis renal, etc. Una vez que ya preguntamos acerca de los factores de riesgo, hay que determinar si ese paciente presenta enfermedad renal. ¿Cómo? Pues a través del interrogatorio, ver si presenta edema, si tiene hipertensión arterial, si tiene anemia, preguntar las características de la orina. Recuerden que una orina de apariencia espumosa pues nos habla de proteinuria. Entonces siempre esa es una pregunta que deberíamos de realizar. Y lógicamente hay que complementar con los estudios de laboratorio. Ya decíamos cómo lo vamos a saber, pues con la recolección de orina de 24 horas para conocer la tasa de filtrado glomerular y si existe proteinuria. Una vez que tenemos este estudio, pues podríamos entonces determinar si efectivamente tiene enfermedad renal. Recuerden, depuración de creatinina de menos de 60 mililitros por minuto. Y de acuerdo a esa depuración de creatinina, entonces estadificar o clasificar. Si está en etapa 1, 2, 3, 4 o 5. Conocer la proteinuria, la magnitud para lo pronóstico. Y de acuerdo a la etapa en la que se encuentra el paciente, pues planear entonces nuestro manejo. En cada etapa, como vamos a ver en la siguiente clase, pues existen algunas alteraciones. Y es entonces lo que corresponde tratar en cada una de esas etapas. Entonces, este es el plan, digamos, que nosotros proponemos y que lógicamente pues tendremos que capacitar entonces a atención primaria en quienes son los pacientes que tienen factores de riesgo, cómo los vamos a clasificar y de acuerdo a esa clasificación, cómo los vamos a tratar. Esa sería como que la estrategia. Aquí en esta diapositiva pues van todos los pacientes que entran en el grupo de riesgo. Nuevamente, nosotros nos enfocamos más a diabetes, hipertensión arterial, que son las principales causas, las glomerulonefritis, aquellos pacientes que ya han tenido algún familiar con diagnóstico de enfermedad renal, o bien que han estado en diálisis, hemodiálisis, en trasplante. Y ya después de eso, pues encontramos muchísimos grupos más factores de riesgo. Ya decíamos las obstructivas,
La ingesta crónica de antiinflamatorios, de analgésicos, de antibióticos, por eso es importante también que la gente no se automedique. El síndrome metabólico, el tabaquismo, el uso de drogas, de medios de contraste, enfermedades inmunológicas como artritis, lupus, la dislipidemia. Entonces, realmente pues son muchos los pacientes que entran aquí, pero nuevamente nos podríamos centrar mucho en lo que es la diabetes y la hipertensión arterial. Pues es un cuadro que vamos a revisar con mucha más calma en la próxima clase, pero viene, digamos que después por debajo de la depuración de creatinina de 60 mililitros por minuto, cuáles son las intervenciones que deberíamos de realizar en cada etapa, precisamente para detener la progresión del daño. Lógicamente que para poder saber qué vamos a dar, pues ya tuvimos que pedir la orina de 24 horas para poder estadificar al paciente. Y en cada una de estas etapas, pues tenemos que hacer o recomendar modificaciones en el estilo de vida, tratar las enfermedades base, diabetes, hipertensión, glomerulonefritis, hiperplasia prostática, hacer recomendaciones como que el paciente esté bien hidratado, que no se automedique, que haga ejercicio, etcétera. Y ya únicamente pues vamos a ir implementando alguna otra recomendación de acuerdo al estadio. Por ejemplo, debajo de 60 mililitros por minuto generalmente aparece anemia. Entonces, quizá una intervención sería el uso de eritropoyetina para corregir anemia, ya que sabemos que si hay anemia, no llega suficiente flujo sanguíneo al riñón y por lo tanto se convierte en otro factor de riesgo para que progrese más rápido la falla renal. Entonces, nuevamente esto lo vamos a ver con más calma en la siguiente clase. Y bueno, generalmente una depuración de creatinina de entre 20 a 30, pues ya tenemos como que ir preparando al paciente para diálisis, hemodiálisis. En el caso de aquellos que tienen algún donador para trasplante, pues empezar a realizar estudios como para hacer un trasplante anticipado. Menor de 15 mililitros por minuto, pues iniciar lo que es la terapia de sustitución renal. Este cuadro también se los voy a pasar después a través de su jefe de grupo, o pasamos la plática, incluso es importante que esta la tenga. Y donde vemos todos aquellos entonces pacientes que entran dentro de los grupos de riesgo, todas aquellas situaciones que ocasionan que inicie el daño renal y todo aquello que hace que progrese o se acelere. Hasta ahorita pues hemos hablado del mal control de la glucosa, del mal control de la presión arterial, de la proteinuria, y bueno, se agregan todos los que ya conocemos: obesidad, anemia, dislipidemia, tabaquismo, uso de drogas, nefrotóxicos, etc. Pues todo esto pues es lo que también como que deberíamos de estar revisando en nuestros pacientes. De manera que, ¿cuáles son las metas que queremos en atención primaria? Nuevamente, la identificación lo más tempranamente posible, estadificar a nuestro paciente para implementar el tratamiento que va a ser en cada una de las etapas para retrasar la progresión del daño renal. Recordar que riñón y corazón siempre van de la mano. Entonces, todo lo que nosotros implementemos para nefroprotección también va a servir para cardioprotección. Y viceversa, todo lo que damos para proteger el corazón también protege al riñón. De manera que otra recomendación es que además de clasificar a nuestro paciente en enfermedad renal, ver en qué estadio está, pues también estaría muy bien como que ver todo de forma integral, identificar todos aquellos factores de riesgo cardiovascular y también pues darles su tratamiento.
Preparar de la etapa 4 en adelante, pues los que requieren ya terapia de sustitución renal para hacerlo de manera oportuna, no tardía, ya que sabemos que eso también influye en la mortalidad del paciente. Como recomendaciones generales, ¿qué es lo que deberíamos de tratar entonces? Pues la hipertensión arterial y la diabetes. Y aquí nuevamente explicarle al paciente que no basta con que esté tomando el medicamento. Tenemos que lograr las metas. Quiere decir que esté bien controlado, porque de nada sirve que sea hipertenso, que esté tomando 3 medicamentos, si siempre tiene la presión alta. Aunque esté tomando medicamento, pues nos va a hacer daño renal, daño cardíaco, retinopatía, etcétera. Entonces siempre hay que concientizarlo pues de cuál es la meta que queremos lograr. Tratar las glomerulonefritis también, las infecciones urinarias, la litiasis renal, la hiperplasia prostática en el hombre, que sabemos que son más factores que se van agregando también para dañar el riñón. Entonces, resumiendo, ¿qué acciones tenemos para proteger al riñón? Nuevamente, como médicos generales, pues siempre en nuestros grupos de riesgo, diabéticos, hipertensos, glomerulonefritis y obesidad, solicitar la recolección de orina de 24 horas para estadificar al paciente, cuantificar la proteinuria. Ya sabemos nuevamente que la proteinuria es para valor pronóstico y la clasificación para decidir qué tratamiento le voy a dar. Recuerden que vamos a revisar después qué intervención va en cada una de las etapas de la enfermedad renal. Muy importante mantener la presión arterial normal, tanto si está alta como está muy baja, pues nos va a afectar el flujo sanguíneo al riñón y por lo tanto aparece daño renal. El paciente debe estar bien hidratado para mantener un volumen urinario normal. Debemos evitar al máximo el uso de nefrotóxicos. Una vez que aparece proteinuria, pues dar una dieta baja en proteínas. Existen algunos medicamentos que nos ayudan también para disminuir el nitrógeno en la sangre. En el caso de los pacientes que lo ameritan, que ya están en etapa 4, pues prepararlos para el inicio de terapia de sustitución renal. Y dentro de esto algo importante, pues es tampoco adelantarnos y como que dializarlos antes de tiempo. Siempre pues todo va a tener un momento en el que se debe hacer. Y ya sean diálisis o no diálisis, pues se debe fomentar que se mantenga la vida familiar, social, laboral. En el caso de los que son estudiantes, pues continuar con la formación, no suspender. Siempre resaltar la importancia del paciente, que debe ser responsable de su salud y que nosotros pues lo vamos a apoyar y lo vamos a orientar de qué son las cosas que debe realizar para mantenerse bien, pero siempre pues él va a ser el responsable. Y lógicamente hay que cuidar también el bolsillo del paciente. Ya lo veíamos antes, estudios de laboratorio, de gabinete que solicitemos, pues que estén bien justificados, y tratar, digamos, de dar el mejor tratamiento a la medida del paciente que lo pueda costear. Y otra vez, hacer prevención temprana, pues detección temprana, pues también evitamos diálisis y hemodiálisis, que son tratamientos caros. Esto, bueno, pues nos corresponde más que nada pues a autoridades, a gobiernos, que es establecer el registro de pacientes renales. Ya comentábamos en México, pues únicamente Jalisco es quien tiene este registro. En los últimos años, Aguascalientes también está empezando ya con registro de pacientes renales, pero el resto de estados pues no tenemos nada, no tenemos la cifra exacta. Si lo tuviéramos, pues podríamos saber el comportamiento de los pacientes en cada estadio. Digamos, no solamente conocer los que están en diálisis y trasplantados, cuáles están en etapa 1, 2, 3 y 4. Porque eso pues, nos ayuda para implementar mejores estrategias, precisamente para evitar la progresión del daño,
Nos permite realizar proyecciones financieras, qué tanto dinero se va a requerir para cada paciente en diferente etapa, optimizar mejor los recursos, tanto económicos, materiales como humanos, y pues establecer líneas específicas de investigación. Además de contar con el registro de pacientes renales, pues urge implementar entonces un programa para prevenir, detectar y tratar la enfermedad renal. Y nuevamente, no nada más desde lo que es la escuela, desde lo que es la clase de nefrología, sino también en médicos familiares, médicos generales, internistas, pediatras, etcétera. Ya que estamos viendo que está aumentando mucho el número de casos y que para el 2040 muchas personas a lo mejor vamos a requerir de diálisis, hemodiálisis, pues tenemos también que fomentar la cultura de donación de órganos. Sabemos que la mayoría de la gente no quiere donar. Son muy poquitas donaciones las que se realizan. Y donde entonces, pues viendo cómo pinta el panorama, pues también aquí tenemos que aplicarnos y trabajar mucho para lograr más donaciones. Y pues finalmente seguir luchando pues por reestructurar las políticas de salud, que también pues depende mucho del gobierno como para que se pueda hacer el registro de pacientes, se redirijan mejor los recursos económicos, etcétera. Pero bueno, son varias cosas, digamos, las que están pendientes por realizar, algunas que ya se están haciendo. Nuevamente estamos ante una epidemia de enfermedad renal y donde si no hacemos algo, pues otra vez el panorama de aquí a 20 años como que no es muy alentador. Por ahí comentaba alguna vez un paciente trasplantado de que un paciente con enfermedad renal, pues se le da el diagnóstico, tiene que hacer varios cambios en el estilo de vida, tomar medicamento, estar en diálisis, hemodiálisis y ver la posibilidad de pasar a un trasplante. Pero también nos comentaba al estilo de vida que llevan las personas aparentemente sanas, de fumar, tomar alcohol, usar drogas, que cada vez es más frecuente una causa de falla renal en jóvenes, la obesidad, la falta de ejercicio, decía como que esto de los trasplantes se va a volver en una normalidad, de que a tantos años y pues te tienes que trasplantar. Entonces eso pues es algo que sí preocupa y que vemos como que sí vamos para allá. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como médicos? Bueno, pues tratar de hablar de prevención y nuevamente detectar lo más tempranamente que podamos al paciente para dar todas las intervenciones que estén en nuestras manos y entonces evitar o retrasar la progresión del daño. Si ya nos llega en una etapa muy avanzada, bueno, someter a diálisis, hemodiálisis, ver la posibilidad de un trasplante. Hay muchas cosas que podemos ofrecer realmente para mejorar sobrevida, calidad de vida, pero nuevamente lo mejor siempre va a ser la prevención. Entonces, bueno, esto es lo que les quería platicar el día de hoy. Y concientizarlos nuevamente en la importancia que tienen ustedes como médicos generales para esto de la enfermedad renal. Ya en la próxima clase, bueno, pues vamos a entrar ahora sí a revisar con calma definiciones, clasificaciones, qué estudios vamos a pedir y qué intervención es la que vamos a realizar en cada una de estas etapas. Pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Realmente pues es algo, digamos, que nos interesa pues a nefrología en todo México, concientizar a los alumnos de la importancia de esto y que entonces nos apoyen. Ya si no aprendemos de litiasis renal, de tubulopatías, etcétera, no importa.
Lo más importante es enfermedad renal y detectarla y tratarla a tiempo. Doctora, yo quería hacerle una pregunta. Ajá. A ver que nos explicó que ya la diálisis, pues ya se tiene que tomar ese tratamiento cuando la filtración glomerular baja de los 15 mililitros por minuto, ¿verdad? Ujú. Y para la diálisis, ¿qué hace que un paciente sea candidato para diálisis o hemodiálisis? ¿Hay diferencia o nada más es el costo y que es más sencillo en cuál sería la diferencia pues para darle hemodiálisis o diálisis normal? Son varias diferencias que también las vamos a revisar dentro del siguiente tema, pero digamos, debajo de 15 mililitros por minuto se requiere terapia de sustitución renal. Últimamente se han hecho también algunos estudios, sobre todo cuando hablamos de manejo renal conservador, quiere decir de dar tratamiento con dieta, con medicamentos, y donde se disminuye un poquito más ese valor a menos de 8 mililitros por minuto. Lógicamente que ahí pues ya se adecua a las condiciones de cada paciente, pero bueno, lo que nos dice ahorita las guías y todo es menos de 15. Y entonces la decisión de diálisis o hemodiálisis pues va a depender de lo que desee el paciente. Nosotros pues digamos que tenemos que explicarle al paciente cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de las terapias, explicárselas al paciente, a los familiares, y sobre eso que él pueda tomar una decisión. Y entonces nosotros como médicos pues lo vamos también a orientar de manera que sea lo mejor para el paciente. Por ejemplo, diálisis y hemodiálisis pues tienen algunas contraindicaciones, donde puede ser que a lo mejor el paciente quiere una terapia, pero no se puede hacer porque tiene alguna contraindicación. Por poner un ejemplo, diálisis peritoneal es un catéter que colocamos en cavidad abdominal y donde vamos a introducir líquido, para entonces, cada que lo sacamos, lo drenamos, pues disminuir la urea, la creatinina, etcétera. Si ese paciente se acaba de someter a una intervención quirúrgica, por ejemplo, apendicectomía, colecistectomía, pues no podemos usar la cavidad. Entonces, en ese caso no podríamos realizar diálisis. Si resulta que el paciente tiene colostomía, ileostomía, tiene un tumor a nivel abdominal, pues tampoco podemos usar diálisis. En el caso de la hemodiálisis, pues es un catéter que colocamos en una vena y al paciente lo vamos a conectar a una máquina. Y esa máquina pues le va a dar también una terapia de 3 a 4 horas para disminuir los tóxicos. Ahí casi que lo más importante, requerimos que el corazón trabaje bien. Si tiene falla cardíaca avanzada, no va a tolerar la terapia. Entonces, generalmente cuando hacemos un ecocardiograma y tiene una fracción de eyección de menos del 30%, está contraindicada la hemodiálisis. Entonces, en base a la condición clínica del paciente, pues ver si se contraindica alguna de las dos. Si no hay contraindicaciones para ninguna de ellas, bueno, a través de trabajo social, de enfermería y del médico nefrólogo, le platicamos al paciente en qué consisten las terapias, qué se requiere en cada una de ellas, qué costos tiene, y ya el paciente entonces va a elegir como que cuál se adapta mejor. Diálisis peritoneal, sabemos que hay más riesgo de tomar infecciones. Entonces el paciente pues tiene que llevar mucha limpieza, tiene que bañarse todos los días, hacer la técnica con mucho cuidado. Y una ventaja pues es de que se la puede realizar en casa. Entonces hay pacientes que nos dicen, pues yo prefiero hacerme la diálisis para no venir al hospital. Y más cuando viven a 2, 3 horas de distancia. Puede haber algún paciente que nos dice, yo quiero hemodiálisis porque para mí es más cómodo venir y conectarme 2 veces por semana, 3 horas, que estar haciéndome la diálisis cambiando la bolsita cada 4 horas. Entonces, nuevamente, nosotros platicamos con el paciente,
Le decimos las ventajas, desventajas que tiene cada una de las terapias y ya el paciente nos va a decir como que cuál le agrada más. Ya después de eso, pues vemos que reúna las condiciones, lógicamente que hay que ver los costos también que implica y ya en conjunto tomar la decisión, qué es lo que vamos a realizar. Pero nuevamente siempre tomando en cuenta la opinión del paciente y de los familiares. Y ya habiendo descartado contraindicaciones, ¿verdad? Si tenemos el caso del que es operado de apendicitis, pues ahí no vamos a ofrecer diálisis, nos vamos directamente a hemodiálisis. Ok, muchas gracias. Igual las indicaciones, contraindicaciones, todo esto, pues hay una clase que va a ser exclusiva de diálisis hemo y trasplante, donde lo vamos a checar también con más calma. Doctora, yo nada más tenía una duda de si usted podría o sabe dónde podemos encontrar algún manual o algo relacionado para ver y valorar o estudiar los estudios de laboratorio, porque personalmente a mí me cuesta mucho trabajo, o sea, ver qué significa cada cosa, cómo se está describiendo, si esos valores que me describe la propuesta del estudio de laboratorio de verdad son los normales o hay unos grados en los que pues se puede ver en determinado paciente como normal y otros no, pues dependiendo de la enfermedad y pues hay unos pacientes que tienen enfermedades crónicas y que a lo mejor en esos pacientes pues tienen valores distintos a los de una paciente normal y pues se considera normal en ellos. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo, yo la verdad no entiendo muchas cosas y me gustaría que si usted nos puede proporcionar alguna información de algún manual o algo o algún libro, algo que nos ayude a ver los estudios de laboratorio, porque pienso que pues básicamente vamos a ver mucho de eso en todas las materias y en todas partes y no saber, creo que es un grave error para nosotros no saber nada de eso. Bueno, influye mucho esto de que por 2 años la práctica fue en línea. Ya ahora que estamos presencial, pues sí, digamos que los compañeros que han asistido ya a práctica, pues sí, ya les ha tocado ver estudios de laboratorio ya en vivo y correlacionar con el paciente. Entonces, yo espero que ya, pues que ya ahora sí ya sigamos presencial, y que ya esas pequeñas deficiencias pues ya se vayan corrigiendo. Sí hay manuales, entonces voy a pasarle uno al jefe de grupo. Pues digamos, hay manuales, de hecho, como para hacer diagnósticos, correlacionar con la clínica. Entonces, no exclusivamente de nefro, son manuales que pues es en general. Entonces, lo vamos a pasar para que se me haga favor de dárselo a los demás. Y bueno, quizás sí valdría la pena, nuevamente la práctica pues ya va a ser presencial, pero quizás sí valdría la pena en esta clase de enfermedad renal crónica pues incluir algunos estudios de laboratorio también. Ok, muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda? Creo que no, doctora. Creo que todo bien, doctora.